justamente que queríamos conversar. Veían imágenes ahí, por ejemplo, también está el caso de un estudiante de primero medio que agredió brutalmente a su profesora, esto en el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco, en la región de Ñuble, donde se está haciendo una investigación finalmente, y donde también el padre del menor acusó que él tiene trastorno de espectro autista. Todo esto lo vamos a conversar a esta hora con Valesca Ananías, psicóloga y magíster de desarrollo cognitivo de la UDP y también directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto-Juvenil Psicoeduca, para también entender qué es lo que está pasando con estos fenómenos, cómo podemos remediarlo y qué medidas podemos tomar. Valesca, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. A ver, Valesca, lo primero, ¿ustedes han visto un aumento en este tipo de escenarios, agresiones contra niños con trastorno de espectro autista o con alguna situación distinta finalmente dentro de los ambientes escolares? No, la verdad yo creo que hoy día estamos en un escenario muy complejo de violencia en general y no necesariamente tiene que ver con el diagnóstico de TEA. Yo creo que Perfecto. lo que estamos presenciando hoy día es un contexto educativo basado en la violencia que está haciendo un llamado de atención profundo a las autoridades. Perfecto. Ahora, hemos visto una seguidilla de casos últimamente y se ha entrado en distintos cuestionamientos. Usted decía, esto es algo de violencia general. Vamos a concentrar primero la conversación en estos dos casos que anticipábamos antes de la nota también para no quedarnos fuera de lo que es esta violencia general que existe en el ambiente escolar. Pero en el caso de los menores con trastorno de espectro autista, tenemos un caso donde un niño es acusado de agredir. Tenemos otro caso justamente de una menor que es donde fue víctima de esta agresión, quedó registrada en estos videos. ¿Qué está pasando tal vez incluso con esas adaptaciones? Y aquí voy con que muchos han dicho que los sistemas escolares no están adaptados para ellos, como también el sistema escolar no ha hecho la pega para poder estar a la altura de lo que ellos necesitan. Yo creo que las instituciones educativas están haciendo el trabajo de capacitarse y desde el momento en que la ley aparece, digamos, y se abren las puertas a la diversidad o a la neurodivergencia, las escuelas y los colegios están mandatados por el Ministerio a través de esta ley para generar todos los planes y programas necesarios para la adaptación. Ahora, evidentemente, esto no está haciendo lo necesario para que los chicos que están en la condición de autismo puedan estar dentro de las aulas de manera segura. No podemos confundir, y esto es muy importante, no podemos atribuir siempre a que los niveles de violencia o que las características de agresividad responden a un diagnóstico de autismo. Esto no es así. Si bien es cierto, los estudiantes con el diagnóstico de autismo, o autistas, digamos, pero pueden presentar desregulaciones o conductas disruptivas, no necesariamente son un síntoma propio del diagnóstico. Por lo tanto, hay que hacer una diferencia importante en esto de materia de violencia, digo. Ahora, usted decía, la ley, cuando aparece la ley, por ejemplo, de neurodivergencia y también las leyes que hoy día permiten que ellos estén también en el mundo escolar con ninguna discriminación, porque eso es muy importante, obliga a que los sistemas escolares tengan que adaptarse a ellos. Usted dice, lo están haciendo, se están intentando adaptar, pero están a la altura justamente porque incluso algunos padres reclaman, hoy día no hay campañas del Ministerio de Educación o incluso del gobierno en general que ayuden a los trastornos de espectro autista o incluso a las neurodivergencias. Una persona que tiene otra neurodivergencia que no entra en el TEA, por ejemplo, que también se tiene que enfrentar al metro, a la sociedad, a una educación distinta, nada de eso se ha diversificado justamente y existe esta discriminación por desconocimiento tal vez incluso. Lo que pasa es que para hacer inclusión necesitamos concientizar, necesitamos educar, necesitamos activar protocolos, necesitamos hacer la bajada a las aulas o a la comunidad en general. Entonces, la ley, si bien es cierto, lo que hace es visibilizar este diagnóstico, que me parece muy positivo. Sin embargo, la implementación de esta dentro del colegio, dentro de las instituciones educativas, no basta solo con ley. Se requieren muchas acciones concretas, se requiere concientización, se requiere que dentro del RIL, digamos, dentro del reglamento interno, también esté previsto las situaciones que pueden ocurrir. Por lo tanto, hoy día, no solamente en el TEA, sino en otro tipo de neurodivergencia, están sucediendo muchas situaciones de violencia que son demasiado alarmantes. Yo estoy muy preocupada y en general la comunidad de educación creemos que esta situación es un llamado profundo de atención, no solamente por el tema educativo, sino que también responde a un tema social actual. Y justamente usted decía, no es solamente visibilizar, es concientizar. ¿Considera que se ha concientizado realmente que hoy día una persona, que, por ejemplo, yo voy a la plaza de armas, agarro a una persona y le pregunto, ¿qué es TEA? ¿Usted sabe cómo comportarse ante ellos? ¿Sabe cuál les molesta? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Sabe cuáles son sus virtudes? ¿Tiene toda esa información o la verdad no existe esa concientización de qué es al menos?
No, yo creo que estamos al debe, sin duda. O sea, si bien es cierto, se habla mucho más de TEA y tú cuando empiezas a preguntar, no, siempre las personas dicen, oye, yo conozco a alguien que tiene este diagnóstico o tengo un amigo que tiene un hijo con diagnóstico de TEA, pero en realidad dentro de la política pública nosotros no vemos en las escuelas programas reales y concretos, incluso a nivel país, que hablen de la concientización. El 2 de abril es el Día Internacional del Autismo. Pero ¿qué pasa con los 364 días del año en que no se habla más del TEA? Son las familias, son los movimientos, digamos, de instituciones que se dedican a esto, que hacen un trabajo muy fuerte a nivel social, pero a nivel público yo creo que estamos muy al dedo. ¿Qué pasa con la discriminación desde el punto de vista de algunos padres que incluso han dicho que sus hijos hoy día se pueden poner en riesgo y por la, tal vez, ignorancia? Finalmente porque dicen los sistemas educacionales no están listos. Este colegio no está listo para niños, no debería estar acá. ¿Tiene que tener una obligación para que se adapten o tiene que haber centros dedicados para ellos? No, no, o sea, acá la responsabilidad es compartida. Los niños en diagnóstico de autismo y otras neurodivergencias, pero ¿Valesca? vamos a referirnos a autismo, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 lo que pasa es que justamente tenemos la información del momento. En esto le tengo que interrumpir justamente porque tenemos que ir a información del momento, pero quédese conectada con nosotros porque tenemos que interrumpir acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos en las calles de nuestro país. A esta hora está saliendo Luis Hermosilla de su domicilio para poder finalmente enfrentar esta situación. Conectarnos con Valesca Ananías, que es la directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca, nos quedamos justamente en esta adaptación de los sistemas escolares. Tienen que tener una obligación, usted lo decía, pero tiene que haber justamente una obligación para a ver, podríamos decirlo, para todas las dificultades de lo que es el trastorno de espectro autista. Estoy pensando, por ejemplo, en adaptar todo un sistema de enseñanza en uno o dos menores, finalmente, y que es lo que algunos padres incluso reclaman. O sea, la ley es súper clara y si Perfecto. no hacemos inclusión, digamos, para todos los estudiantes, estamos segregando dentro de un paradigma que creemos que es inclusión. Hoy día las escuelas están mandatadas por el ministerio y por la ley, digamos, que tienen que hacer los ajustes necesarios para que esos niños puedan estar en el sistema educativo, pero también puedan transitar durante todo el proceso. Esto no tiene que ver solamente con aceptar a los estudiantes, tiene que ver con disponer de acciones concretas que permitan que los estudiantes ingresen, pero que también puedan transitar de manera segura durante todo el proceso educativo. Y eso implica generar, por supuesto, adaptaciones en todos los contextos. Entonces, no necesariamente los estudiantes pueden estar en escuelas distintas o solo en centros terapéuticos. Hay muchos niños que requieren educación y que podrían estar en el sistema, pero necesitamos que la institución, digamos, genere la apertura en primera instancia, pero también genere los planes y programas necesarios para que esto ocurra. Perfecto, claro, y eso también es bien importante para quienes han dicho que aquí la adaptación no se tiene que hacer por uno o dos niños. Bueno, la ley finalmente lo obliga y eso tiene que ser un proceso también donde los centros educacionales se tienen que hacer cargo, no hacer parte, hacer cargo finalmente de esa obligación y que no haya una discriminación. Ahora, ¿qué profesionales tiene que contar un centro de educación para que también los padres de un niño TEA finalmente puedan saber a quién acceder y también los profesores, que ellos tengan los protocolos para saber en caso de alguna situación que se salga de las manos, que puede ocurrir una violencia, que puede ocurrir un descontrol, llamémoslo así, para no llamar justamente a la palabra violencia, un descontrol, una situación anormal, ellos puedan acudir. Hay un profesional asignado, la ley lo asigna como tal para que finalmente se desarrolle en cada centro y así cada centro tiene que tenerlo a mano, por ejemplo. Mira, cada institución educativa puede elaborar sus propios programas, pero los profesionales que están, digamos, accesibles a este tipo de intervenciones tienen que ver con el equipo de convivencia y en eso participan los psicólogos, los terapeutas, los fonoaudiólogos y los educadores diferenciales. Cuando los equipos educativos tienen a estos profesionales dentro de sus aulas y dentro de los procesos educativos en términos generales, evidentemente las situaciones pueden ser mucho más controladas. Es importante destacar que en el autismo no necesariamente van a haber muchas situaciones de descontrol propiamente tal por el diagnóstico, tiene que ver con el contexto. Muchas veces las desregulaciones suceden en base al contexto o a la falta de ayuda o las barreras que el sistema de por sí coloca. Por lo tanto, el equipo completo dentro de una institución educativa es clave para que este niño y estos jóvenes en general dentro de la neurodivergencia puedan estar y transitar dentro de un proceso educativo de calidad. Valesca, estamos hablando harto de los niños TEA y usted decía, tiene que haber una adaptación en cuanto a las distintas modalidades. Usted dice, esta desregulación puede ocurrir incluso por los contextos. Pero estaba pensando mientras la escuchaba también que aquí hay una situación de tenemos que adaptarnos a los niños TEA, pero tenemos que adaptarnos a cualquier menor de edad finalmente. No todos los niños aprenden igual, no por eso no
no todos se van a las ingenierías, no todos son humanistas, no todos son artistas. Es decir, el sistema educacional debería estar listo para la adaptación para cualquier menor de edad y sus dificultades. No deberíamos estar hablando. Puede ser que tal vez la situación con el trastorno del espectro autista sea un poco más complicada, pero debería haber una adaptación como tal en el sistema educacional, ¿no es así? Sin duda, o sea, una sala de clase que tiene 40 niños, por lo menos el 70 o el 80% de los estudiantes puede presentar necesidades distintas, o sea, 20%, disculpa, puede presentar necesidades educativas especiales y súmale a todo el resto del grupo que tiene características distintas. Si bien la educación está muy estandarizada en nuestro país, que está bien, no la discutimos, pero también hoy día existen herramientas como, por ejemplo, la diversificación de la enseñanza que apunta a que tenemos que, tal cual como lo dice, diversificar la enseñanza y la estrategia en la evaluación también, porque no solamente tenemos a los niños con diagnóstico de TEA, sino tenemos muchos otros niños que presentan cualquier tipo de necesidad, ya sea física, emocional, psicológica, académica, que también requiere de ciertas adaptaciones. Por lo tanto, la inclusión, digamos, o la diversificación tiene que ver con todos los estudiantes. Valesca, ustedes también, por ejemplo, en el centro que ustedes, en Psicoeduca, ustedes también hacen asesorías para padres. ¿Cómo es enfrentar ese diagnóstico? Pero sobre todo, que ellos puedan aceptar que los centros educacionales hoy día abiertos, cualquiera podría recibir a sus hijos, pero como también que hay dificultades para hacerlo y que ellos deberían y tienen que hacerse parte de este proceso finalmente y que va a tener complicaciones muchas veces, tal vez incluso como las que hemos visto en las notas anteriores. O sea, yo creo que recibir un diagnóstico del neurodesarrollo siempre es complejo y puede ser a veces doloroso y uno transita por ciertas etapas. Sin embargo, en nuestro centro, digamos, nosotros trabajamos desde la esperanza y desde las acciones concretas que esto se permita y que realmente se puede hacer. Evidentemente, hay muchas familias que trabajan duro, muy duro en primera infancia para que sus hijos puedan estar en estos sistemas educativos, pero hay otras realidades mucho más complejas en las que los colegios, las escuelas te cierran las puertas porque no hay cupo o porque simplemente no están las condiciones necesarias para que estos estudiantes estén dentro del sistema educativo. Entonces es un tema bastante complejo, muy doloroso y que me parece que tiene que ver mucho con política pública hoy día, más que con todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel social en la comunidad. Hoy día el deber, digamos, tiene que ver con la normativa política pública, digo yo, de la educación. Ahora, hay un tema bien importante, porque hemos hablado incluso de mucho del diagnóstico de trastorno de espectro autista, pero usted al principio de la entrevista decía, ojo, no todo signo de violencia significa que es un niño TEA. Y también hay otros diagnósticos. Y aquí, dos preguntas. Uno, ¿qué diagnósticos dan para esa violencia sin, obviamente, generalizarlos para que los niños, para que los padres entiendan que hay distintos espectros, como también los profesores y toda la sociedad, pero también si todos los menores tienen un diagnóstico? Porque parece ser que hace algún tiempo atrás los niños Ritalin, finalmente, los hiperactivos, y ahora se ha avanzado en niños TEA, que hoy día se ha avanzado mucho, es que tienen un espectro autista, un poco, mucho, nada, pero todos tienen diagnóstico al parecer. ¿Es necesario un diagnóstico o puede haber niños que no hay ningún diagnóstico y es un niño como cualquier otro finalmente? La violencia tiene un componente muy social también. Entonces, no siempre la violencia va de la mano con un diagnóstico clínico de salud mental. La violencia entre compañeros, la violencia en la familia, cuando el padre es alcohólico, cuando el padre grita, el padre golpea, etcétera, me refiero a los padres, ¿no? Eso también es violencia y eso se aprende. Y hoy día estamos en un sistema educativo de mucha violencia, donde los colegios están muy comprimidos. Y yo escuchaba al ministro de Educación decir, mira, estamos revisando la política de convivencia el año pasado, pero eso es urgente. Eso es un llamado de atención importante porque esto del balazo en la cabeza, de que los niños van con cuchilla al colegio, eso no tiene que ver con un diagnóstico, tiene que ver con un contexto social que hoy día a nivel país, digamos, estamos viviendo y eso lo sabemos. Claro, y hay una situación bien preocupante que traspasa todas las políticas públicas. No solo se concentra en la educación, también una política de cultura, por ejemplo, como también, por ejemplo, políticas sociales en cuanto a lo policial, en cuanto a cómo se radica, por ejemplo, la pobreza, cómo se radica, incluso pobreza hablamos de, porque la mayoría se está dando en los casos, por ejemplo, de estratos bajos, pero también hay violencia en los estratos altos finalmente, y así un sinfín de razones que también hemos analizado aquí en Chilevisión Noticias y queremos agradecerle a Valesca Ananías, la directora clínica también del Centro Neurológico Infanto Juvenil Psicoeduca, para ayudarnos a entender un poco y también educarnos, porque eso también es importante en estas entrevistas. Valesca, muchas gracias por el contacto aquí en Chilevisión Noticias. Gracias a ti, un abrazo. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao. Chao.